Existía una costumbre en el pueblo judío, o era costumbre entre los judíos, que cuando se iba a celebrar una boda, el novio llegaba a la casa de la novia ya entrando la noche. Y allí en aquel lugar, cuando se anunciaba que el novio estaba próximo a llegar a la casa, allí habían unas doncellas, unas jóvenes vírgenes que estaban arreglando, que estaban acicalando a la novia, y tan pronto ellas escuchaban u oían que el novio venía, ellas salían con unas antorchas para iluminar el camino hasta el lugar donde se iba a celebrar la boda o la celebración. Así que, mis hermanos, con esta escena en mente, el Señor Jesucristo comienza a contar o a narrar una parábola. Les recuerdo que una parábola es una narración ficticia o una historia para enseñar una verdad espiritual. Así que el Señor, con esa escena de las jóvenes que acompañaban a la niña joven que se iba a casar, el Señor comienza a contar la siguiente parábola que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Capítulo 25, vamos a leer a partir del verso número 1 hasta el verso número 13. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis hermanos, lo primero que encontramos en esta historia, en esta parábola, es que hay 5 doncellas insensatas y 5 prudentes. Ahora, ¿qué hace o cuál es la diferencia entre las insensatas y las prudentes? Mateo 25, vamos a leer el verso 3, dice: las insensatas, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, las insensatas o las prudentes aquí se diferencian de las insensatas en que ellas estaban preparadas, ellas estaban alerta, estaban listas. Las prudentes tenían vasijas, tenían lámparas, pero también tenían aceite en las vasijas. Así que el Señor, al narrarnos esta parábola, nos quiere advertir o nos quiere avisar que debemos estar preparados para su visita. Debemos estar listos para recibir al Señor en su próxima venida a este mundo. Pregunto, ¿cuán preparados estamos para recibir al Señor? ¿Somos como estas mujeres prudentes
listas para la llegada del novio, con su lámpara encendida y con las vasijas llenas de aceite. O a lo mejor estamos como las insensatas, solo con la lámpara, pero sin el aceite. En esta narración, mis hermanos, la novia representa al pueblo de Dios. La novia representa la iglesia del Señor Jesucristo. Pero vemos que dentro de esa iglesia, dentro de ese pueblo, encontramos a dos clases de personas, ¿cierto? Los prudentes y los insensatos. Los prudentes y los descuidados. Ahora, ¿cómo podemos saber, cómo podemos conocer si somos prudentes o si somos insensatos? Porque, fíjense, a simple vista, al ojo humano, las 10 parecen iguales. Entre las 10 no vemos ninguna diferencia. Todas se ven iguales, todas se ven listas. Todas estaban tal vez muy bien arregladas, muy bien acicaladas, muy bonitas. Repito, no se percibe la diferencia entre las 10. Pero mis hermanos, la diferencia radica en tiempos de crisis. Ahí, mis hermanos, hay una gran diferencia. En tiempos de prueba, en tiempos de crisis, se va a notar la diferencia entre el pueblo del Señor. Exactamente, mis hermanos, sucede hoy día con su iglesia. Muchos podemos ver a creyentes muy entusiastas, muy comprometidos, muy felices, muy responsables. Gritan amén para todo, decretan todo, declaran todo. Pero cuando llega la crisis, cuando llega la prueba, cuando llega el problema, entonces ahí se va a saber quiénes son y quiénes no son. Porque repito, a la vista humana todos parecen iguales, todos parecemos muy santicos, muy espirituales. Pero va a haber momentos, mis hermanos, en que se va a tener que mostrar o demostrar quién es y quién no es. Si nos fijamos en el texto, podemos ver que todas portaban lámparas, todas tenían aceite, pero también vemos que todas las 10 se durmieron. Así que, mis hermanos, según esta parábola, como les decía, es muy difícil a simple vista poder diferenciarlas, las insensatas de las prudentes. Las 10 estaban cansadas, querían descansar un poquito. Habían pasado tal vez un día agotador, arreglándose, acicalándose, maquillándose, y estaban exhaustas, estaban cansadas. Y dice la parábola que las 10 se quedaron dormidas, se descansaron de esperar al novio. El novio estaba tardando, repito, y ellas se quedaron dormidas. Esto, mis hermanos, es también una ilustración de todos nosotros. Es una ilustración del pueblo de Dios. Tal vez algunos dicen, pero el Señor se está tardando mucho. Ya van 2000 años anunciando que Él va a volver y no pasa nada, no sucede nada, no viene. Mis hermanos, ¿saben qué dice la Biblia? Que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, si van 2000 años, son como 2 días para el Señor. No es nada, ¿verdad? No es nada. Para nosotros tal vez es una eternidad, pero para Dios no ha pasado nada, porque Él vive en la eternidad. Lo que a nosotros se nos hace que tarda para siempre, no es más que un poco de tiempo para Dios, no es más que un día para Dios. Justamente como una hora para un niño puede parecer una eternidad. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo sé que casi les sucede siempre a todos los papis. Cuando íbamos a piscina, querían estar todo el día en la piscina.
pero hay que llevarlos a almorzar, ¿verdad? Y tan pronto almorzaban, la consigna era: hay que esperar media hora para ir a la piscina. Y ellos decían: no, media hora es mucho tiempo. Así, mis hermanos, para un niño, repito, una hora, media hora es mucho tiempo, pero para nosotros es algo muy corto. Y así es para Dios. Para Dios 1000 años son como un día. Para Él no cuentan los años. Así que, mis hermanos, para Dios solamente han pasado 2 días desde que el Señor partió para el cielo. ¿Saben qué más dice la Biblia? Miren, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa. Para todos aquellos, repito, que dicen: pero el Señor le están anunciando hace 2000 años y no viene y no llega, son mentiras, esos son cuentos. Miren, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis hermanos, la verdad es que Dios sí mantiene su promesa y lo hará sin retraso, pero según su tiempo. Según su tiempo, mis hermanos. Cualquier retraso percibido por nuestra perspectiva humana solo es dado por la paciencia de Dios, la cual le permite al hombre, la cual está dando al hombre la oportunidad, el tiempo suficiente para ir al arrepentimiento. Muchos de los que hoy somos cristianos, de los que hoy somos hijos de Dios, podemos dar gracias a Dios que Jesús no vino hace 10 años, o 5 años, o 1 año, o 1 mes. Porque la pregunta es: ¿dónde estaríamos entonces si el Señor hubiese venido antes de que nos hubiese salvado? Así que, mis hermanos, la tardanza del Señor es muestra de su amor y de su misericordia. Aquí el apóstol Pedro nos revela solamente una parte del corazón glorioso, misericordioso del Señor. Ahora, dice la Biblia que la razón por la cual el regreso del Señor no ha sido pronto es ¿para qué? Para que todos los escogidos, los llamados, puedan proceder al arrepentimiento, porque el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que todos pudiesen llegar al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere, lo que Dios anhela. Ahora, Dios sabe también, y todos sabemos, que eso no va a ser posible. Hay gente que rechaza el llamado del Señor. Va a haber gente que va a rechazar el llamamiento del Señor, pero eso no niega que Dios desea y anhela en su corazón que todos pudiesen llegar al arrepentimiento. Este es el mismo pensamiento expresado por el profeta Ezequiel. Miren, capítulo 33, verso 11 de Ezequiel dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Mis hermanos, este es el amor del Señor, es el amor de Dios hacia la humanidad. Ese amor es tan maravilloso, es tan glorioso, es tan misericordioso, que Él mismo se ha preparado para otorgar la salvación a todo aquel que lo desee, a todo aquel que quiera. Dice el Señor: yo no quiero la muerte del impío, yo quiero, dice el Señor, que todos puedan llegar al arrepentimiento. Pero fíjense, a pesar de que el amor del Señor es paciente hacia los perdidos, eso a veces hace parecer o nos da a entender que Él ha retrasado su venida. Pero la verdad, mis hermanos, es que lo que podemos estar seguros es que el Señor va a venir. El Señor va a volver. Él lo prometió. Él va a volver. Y cuando Jesús regrese, cuando Cristo vuelva a esta tierra, Él vendrá en un tiempo que va a sorprender a muchos. Un tiempo en que va a sorprender a toda la humanidad.
¿Sabe cómo va a venir Él? Dice que va a venir como ladrón en la noche. Pregunto, cuando un ladrón va a entrar en su casa, ¿será que le llama y le avisa? Hey, esté pendiente porque hoy voy a entrar a su casa. Mis hermanos, cuando un ladrón entra en nuestra casa, llega en el momento en que menos esperamos. Y la única manera en que nos vamos a dar cuenta es porque vamos a encontrar la casa desocupada. Nadie va a saber, nadie se va a dar cuenta cuando el ladrón entra a nuestra casa. Y dice el Señor que Él va a volver así. Dice, como ladrón en la noche. Mis hermanos, y el resultado de su venida, oído, el resultado de la venida de Cristo a esta tierra va a causar una transformación total. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mis hermanos, dice la Biblia que todo va a ser quemado. Ay, mi casita, ay, mi carrito, mi palacio, mi finca campestre, mis cosas materiales por las que tanto he sufrido en este mundo. Todo, mis hermanos, todo va a ser quemado, todo va a ser destruido. Cuando el Señor Jesucristo, repito, venga a esta tierra, cuando Él vuelva a este mundo, va a encontrar muchas sorpresas, o tal vez muchos nos vamos a sorprender, porque el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento, puede llegar en cualquier momento, puede venir hoy mismo, esta noche, ahora mismo. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Así que dice la historia, dice la parábola, que las 10 vírgenes se cansaron y se durmieron. Mis hermanos, igualmente nos pasa a nosotros. Muchas veces nos cansamos, nos dormimos, pero no solo nos cansamos físicamente, no solo nuestros cuerpos se duermen, sino que también a veces nuestra alma, mis hermanos, también se duerme. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, dejamos de compartir el Evangelio, nos dormimos espiritualmente, nos dormimos. Ahora, usted se imagina que usted esté dormido y alguien lo despierte. ¡Ey, ey, despierta! Llegó el Señor. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo estaremos? ¿Cómo estaríamos en ese momento, mis hermanos? Estamos, repito, estamos preparados para que en cualquier momento, cuando menos pensemos, el Señor aparezca, el Señor vuelva a la tierra. ¿Estamos listos? Miren, aunque estas doncellas tenían un profundo afecto y aprecio por el novio, pero aún así no tuvieron la paciencia suficiente para esperarlo. Se quedaron dormidas, se durmieron esperando al novio. Mis hermanos, muchos de nosotros tal vez decimos que amamos al Señor. El Señor es mi todo. El Señor es la razón de mi existencia. No hay nadie como el Señor. Muchas veces cantando estos cánticos lloramos, le derramamos las lágrimas, brincamos, saltamos. Pero más sin embargo, cuando tenemos que decidir entre venir a la iglesia o aceptar una invitación, prima la invitación. Entre venir a la iglesia e ir a un paseo, prima el paseo. Entre venir a la iglesia y la lluvia, prima la lluvia. Entre venir a la iglesia y el frío, prima el frío. Entre venir a la iglesia y el sueño, nos quedamos dormidos. Esto, mis hermanos, es señal de debilidad espiritual.
Somos débiles. Pero muchos queremos aparentar ser muy fuertes. Nos creemos fuertes porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque diezmamos, nos creemos muy fuertes. ¿Saben cuál es la señal de que nos creemos muy fuertes? ¿Cuánto tiempo pasamos orando en el día? De 24 horas, ¿cuántas horas oramos? ¿Cuántas horas estudiamos la palabra de Dios? ¿Cuántas horas escudriñamos la palabra? No me digan, porque yo me imagino también. A mí también me pasa. ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque nos creemos muy fuertes. Nos creemos que no necesitamos tanto de Dios. Pero la realidad es que somos débiles. Somos muy débiles. Se quedaron dormidas. Ahora, el dormir no es esencialmente una señal de carnalidad ni de mundanidad. Es, repito, una señal de nuestra debilidad. Es señal de que somos débiles. Así que, mis hermanos, despertemos y confesemos delante de nuestro Dios nuestra debilidad espiritual. Confesemos nuestra flaqueza. Miren, si hoy para venir a la iglesia te costó un resto, confiese eso al Señor. Confiese esa debilidad al Señor, porque es muestra de nuestra debilidad. Porque solo Él puede renovar nuestras fuerzas y hacerlas nuevamente como aquel primer amor. Mis hermanos, les recuerdo, la vida cristiana no son 100 metros planos. Es una maratón con obstáculos, con caídas, con sobresaltos, con problemas, con dificultades. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana, mis hermanos, no es todo rosas, no es un apacible caminar al cielo. No es eso, mis hermanos. Si eso le han dicho, le han mentido, porque no enseña eso la Biblia. Debemos despertar y buscar con ansiedad la santidad, el crecimiento, la pureza, las virtudes y todo aquello que nos acerque más al Señor, para que cuando Él venga no se lleve una sorpresa con nosotros, hablando figuradamente. ¿O qué pensamos acaso? Que cuando el Señor venga, el día que el Señor llegue, le digamos: ay, Señor, por favor, dame unos días más, sí, por favor, unos días más, porfis. Necesito arreglar unas cosas. Hay pecados que no he confesado, hay cosas que no he arreglado, por favor. Un ratico más, sí, una semanita más. No, mi amigo, no hay tiempo. Cuando Él venga, no va a haber tiempo. No va a haber más tiempo. Miren, si el Señor llegara esta noche, ¿cómo nos encontraría? Contéstese usted mismo. Si el Señor llegara hoy, ¿cómo nos encontraría? ¿Estamos en paz con Él? ¿Estamos en comunión con Él? ¿Estamos haciendo las cosas correctamente? No hay nada por ahí oculto entre las sábanas, entre el computador, entre las redes, cositas por ahí que estamos tratando de ocultar, cositas que tal vez pensamos que nadie sabe, que nadie se va a dar cuenta. Pero permítame recordarle algo, tenga esto siempre presente. Aquellas cositas que tal vez hacemos por ahí a las escondidas, donde pensamos que nadie nos está viendo, que nadie va a saber, quiero recordarte que hay un ojo así de grande encima de nosotros. En cada uno de ustedes hay un ojo grande que está viendo, que está observando todo aquello que hacemos. Nada, mis hermanos, nada se le escapa al ojo de Dios. Y si es necesario, si Él lo cree conveniente, un día lo va a sacar a la luz. Porque no podemos ocultar nada, mis hermanos, de la presencia de Dios. En esta parábola, lo que el Señor nos quiere advertir
Es que Él quiere que cuando Él venga, cuando Él vuelva a esta tierra, estemos listos, estemos preparados, estemos engalanados. Así como esas doncellas que estaban listas con lámparas encendidas, algunas con vasijas llenas de aceite, para ese momento espectacular, para ese momento inolvidable, cuando llegue el novio por su novia, cuando llegue el Señor por su iglesia. Mi amigo, si el Señor viniese hoy, ¿cómo nos encontraría una vez más? ¿Con los mismos pecados de siempre? ¿Con los mismos vicios? ¿Con las mismas costumbres? ¿Con el mismo estilo de vida? ¿Con la misma falta de compromiso en las cosas de Dios? ¿Con la misma irresponsabilidad para las cosas de Dios? ¿Con la misma indiferencia para las cosas de Dios? ¿Con los mismos engaños? ¿Con la misma falta de perdón para el hermano? ¿Con la misma desobediencia? ¿Cómo nos encontraría el Señor? ¿Saben qué te va a decir el Señor? Yo no te conozco. No te conozco, apártate de mí. Señor, Señor, pero si yo era el que más diezmaba. No te conozco. Señor, Señor, yo era el que más sabía de doctrina. No te conozco. No te conozco. Señor, Señor, yo hablaba en lenguas. No te conozco. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Señor, Señor, yo profetizaba en tu nombre, yo echaba fuera demonios. No te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Cómo, mis hermanos, cómo nos sentiríamos ante esta tremenda sentencia del Señor? Apártate de mí, porque no te conozco. Qué tremendo, ¿verdad? Decíamos que aparentemente ante la vista humana, las 10 vírgenes, las 10 doncellas eran iguales, eran semejantes, similares. Pero había algo, mis hermanos, que hacía la diferencia también entre las 5 sensatas, insensatas y las 5 prudentes. ¿Saben qué hacía la diferencia? El aceite. El aceite. Ahora, ¿qué simboliza o qué significa el aceite? Ahora, para poder entender lo que significa el aceite, debemos saber primero qué significan o qué significa la lámpara. Porque el aceite sin la lámpara pues no sirve, ¿verdad? Vamos a ir al Salmo 119. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Saben qué nos enseña esto, mis hermanos? Que todas las 10 vírgenes tenían conocimiento de la palabra, tenían buena doctrina, todas escuchaban tal vez la palabra de Dios, es decir, todas tenían lámpara, porque la lámpara simboliza la palabra de Dios. Ahora, si la lámpara es la palabra de Dios, ¿qué simboliza el aceite? Mis hermanos, el aceite en la Escritura simboliza o es el símbolo del Espíritu Santo, que nos aparta del mundo, que nos consagra, que nos fortalece, que nos purifica y que transforma y santifica nuestra vida. El aceite, recuerden, es símbolo del Espíritu Santo. Mira lo interesante de las prudentes. Dice que las prudentes hicieron previsión. ¿Saben qué dijeron ellas? ¿Saben qué dijeron las prudentes? Vamos a llevar suficiente aceite porque tal vez se presenta un imprevisto y el novio se retarda.
Si el novio llega tarde, tenemos que estar listas, preparadas con más aceite para encender nuestras lámparas si el novio se retarda. ¿Qué dijeron las insensatas? No, no hay problema. Generalmente el novio siempre llega temprano. Vámonos así como estamos. Yo creo que no va a haber ningún problema. Mis hermanos, escúchenme en lo siguiente. Hay hermanitos que tienen mucho conocimiento, conocen todas las doctrinas habidas y por haber, pero aún así pueden llegar a estar perdidos. Saben tanto, pero les falta lo más importante, les falta el aceite. Tienen su cabeza llena de conocimiento, pero su corazón vacío. Tienen su cabeza llena de lámparas, pero su corazón está vacío de aceites. Y algo que nos debe llamar la atención es que dice el texto que las prudentes estaban llenas sus vasijas. Entienda, estaban llenas de aceite sus vasijas. Ahora, ¿qué simbolizan las vasijas, mis hermanos? Las vasijas no son otra cosa que nuestra vida. Las vasijas representan, mis hermanos, nuestra vida, es decir, una vida llena de aceite, una vida llena del Espíritu Santo. Ellas tenían su vida llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo. Es decir, esto significa que todos los días debemos buscar la presencia de Dios, todos los días. Oído, todos los días, no son los domingos solamente, ni los días de ayuno, ni los días de oración. Todos los días debemos buscar estar llenos de aceite, estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Miren, no es lo mismo tener el Espíritu Santo que estar llenos del Espíritu Santo. Si yo les enseño este vaso de agua, mire, este vaso tiene agua, ¿cierto? ¿Tiene agua? Sí, ¿cierto? Tiene agua. Este otro también tiene agua, ¿cierto? ¿Hay una diferencia? Sí, ¿cierto? Este está lleno de agua, mientras que este le falta para estar lleno de agua. Así que, mis hermanos, hay una diferencia entre tener al Espíritu Santo y estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué debemos hacer para estar llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo hago para mantener mi vaso lleno en todo momento? Mientras se desgasta por un lado, ¿saben qué pasa? Tiene que estar llenándose por el otro. Es decir, tenemos que estar conectados a la fuente. Y para estar conectados a la fuente necesitamos estar todos los días en la presencia del Señor. Porque si un día nos descuidamos, mis hermanos, el vaso comienza a vaciarse. Tenemos que estar, repito, todos los días conectados a la fuente que puede mantener nuestro vaso, nuestra vasija llena de aceite, llena de la presencia del Espíritu Santo. Mis hermanos, si mi vasija, que es mi vida, se mantiene llena de aceite, se mantiene llena del Espíritu Santo, ¿saben qué va a pasar? Pueden venir las crisis, pueden venir las dificultades, pueden venir las pruebas, llega la escasez, la enfermedad, la pérdida, el dolor. Podemos perderlo todo. Todo podemos perderlo. Pero si estamos llenos de aceite, mis hermanos, podemos salir airosos. Como la misma Biblia dice, si estamos parados en la roca, que es Jesús, pueden venir lluvias, correr ríos, soplar vientos, y nuestra casa, nuestra vasija, mis hermanos, ¿saben qué? Va a permanecer firme, va a permanecer firme. Pero si hemos levantado, si hemos construido nuestra vida, nuestra fe, basada o confiando en el hombre, en los políticos, en los gobernantes, mis hermanos, nos vamos a derrumbar, nos vamos a derrumbar. ¿Cómo está, una vez más pregunto, cómo está tu vasija? ¿Hay suficiente aceite en esa vasija?
¿Hay suficiente llenura del Espíritu Santo? ¿Cuánto estás permitiendo que el Espíritu Santo de Dios pueda trabajar en tu vida? ¿Estamos permitiendo el actuar de Dios en nuestra vida? Mire, mis hermanos, un pecadito consentido en nuestra vida puede llegar a neutralizar el accionar del Espíritu Santo. Un pecado en nuestra vida. Miren, el Salmo 66, verso 18 dice, el salmista, el rey David dijo: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Otra versión dice: si yo hubiese consentido el pecado en mi vida, si hubiese mimado el pecado, si lo hubiese acariciado, dice, el Señor no me habría escuchado. Mis hermanos, recuerden, un solo pecadito consentido, un solo pecadito escondido, no confesado, puede neutralizar nuestra comunión con el Señor, el accionar del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, esto no es cuestión de un día. Repito, no es cuestión de los domingos. No es cuestión de decir un día, ay, sí, me arrepiento. No, es cuestión de todos los días. Todos los días, recuerde, estar conectados a la fuente para que podamos tener nuestra vasija llena de aceite. Nadie sabe, oído, nadie sabe cuándo el Señor va a venir, va a volver. Ahora, para muchos, el Señor está llegando cada momento. Hace unos años, cuando yo trabajaba en mi antiguo trabajo, había un compañero que era, como se dice por allá en México, borracho, parrandero y jugador. En cierta oportunidad tuve la oportunidad de compartirle, de hablarle de lo que Dios había hecho en mi vida, de lo que significa Dios para nosotros. Y él me decía: sí, yo he pensado en eso, pero yo pienso, cuando cumplo mi tiempo de pensión, pues retirarme, ajuiciarme, dedicarle tiempo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Pero ahorita todavía estoy joven. ¿Saben qué pasó, mis hermanos? Al mes siguiente se accidentó, tuvo un accidente aéreo y murió. No tuvo tiempo. Mis hermanos, para muchos no hay tiempo. Para muchos no va a haber más tiempo. Como dice la palabra de Dios, hoy es el día. Hoy es el día de arrepentimiento. Recuerden que el arrepentimiento es un don de Dios. Nos permite, nos da la oportunidad de arrepentirnos cuando Él dice, hoy es el momento. Porque nadie tiene la vida comprada, mis hermanos. Nadie. Hoy podemos salir de aquí y ahí afuera tener un accidente, un atraco, una muerte súbita. Nadie sabe el día ni la hora. Por eso el Señor dice aquí en esta parábola: yo quiero que ustedes estén preparados, quiero que estén listos, porque un día voy a venir. Cuando ustedes menos lo piensen, cuando menos lo esperen, un día voy a venir, voy a volver. Y ese día, mis hermanos, después de ese día no hay más tiempo, no va a haber más tiempo. Por eso debemos ir todos los días a la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí está mi vasija, aquí está mi vida, tal vez destruida, tal vez golpeada, tal vez acabada por el pecado, pero tú puedes volverla a llenar. Tú puedes llenar mi vida nuevamente con aceite. Ahora, si queremos que esta vasija sea llena de aceite nuevamente, pues debemos vaciarla de aquellas cosas que no son aceite. Vacía de orgullo, vacía de altivez, de excusas, de justificaciones, de todas aquellas cosas, repito, que no sean aceite.
para que el Señor pueda llenarla con su aceite, el cual, mis hermanos, nos va a hacer brillar en todo lugar. Tal vez tenemos lámparas, es decir, tenemos conocimiento, conocemos doctrina, escuchamos la palabra de Dios, pero estamos desalentados, estamos desanimados, sin fuerzas, no queremos continuar, nos hemos alejado, hemos abandonado la iglesia, hemos abandonado la comunión con el Espíritu Santo. Y por eso necesitamos, mis hermanos, necesitamos fuerza. Necesitamos nuevas fuerzas, necesitamos nuevo poder que solamente puede venir del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Te sientes débil? ¿Tienes debilidades? El Espíritu Santo solamente Él te puede dar la fuerza para seguir adelante. Quiero invitar al grupo de alabanza, por favor. Mi amigo, permite que hoy el Espíritu del Señor pueda llenar esa vasija que es nuestra vida. Recuerden, podemos llegar a tener lámparas, muchas lámparas, es decir, mucho conocimiento, mucha doctrina, pero si nos falta lo más importante, que es el aceite, un día esa puerta que se cerró para esas damas, para esas doncellas, un día esa puerta también, mis hermanos, se puede llegar a cerrar para nosotros, porque no fuimos prudentes, fuimos insensatos y descuidamos estar conectados a la fuente que mantiene nuestra vida, nuestra vasija llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Quiero invitarles para que nos pongamos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, gracias una vez más te decimos por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra es esa lámpara, como dice tu misma palabra, que alumbra, que ilumina nuestro caminar. Tu palabra, Señor, nos muestra el camino. Tu palabra, Señor, alumbra nuestro caminar, nos indica la ruta a seguir. Gracias, amado Dios, por tu bendita palabra, que hoy nos advierte de la necesidad que tenemos de estar listos, de estar preparados en todo momento y en todo lugar para cuando tú vuelvas, Señor. Nadie conoce el día ni la hora en que tú vas a regresar. Señor, tú nos has hablado, hoy nos has advertido que tú quieres, que tú anhelas, que estemos listos en cualquier momento para tu venida, para tu gloriosa venida. Ese día, Señor, cuando tú vuelvas a esta tierra, va a haber un acontecimiento extraordinario sobre la faz de la tierra. Todos, absolutamente todos, los incrédulos, los impíos, los ateos, todos se van a llevar una gran sorpresa. Tu misma palabra dice, Señor, que un día toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor. Amén. Hoy nosotros queremos confesar. Hoy nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor. Amén. El Señor es nuestro Dios. Y queremos estar listos y preparados. Queremos que nuestra vasija esté llena. Que tu Espíritu Santo, Señor, inunde y desborde nuestra vasija, que es nuestra vida. Así es.
Padre Santo, ayúdanos a no ser insensatos. Ayúdanos a ser prudentes como estas 5 doncellas. A hacer los preparativos, a planearlo todo como si tú vinieses hoy mismo. Padre Santo, llénanos, Señor, llénanos de tu aceite, llénanos de tu aceite, llénanos de tu presencia, Señor. Permite, Señor, poder traer a memoria aquellas cosas, aquellos pecados, aquellas costumbres, aquellos estilos de vida que tal vez por despreocupados nos hemos dormido, tal vez. Pero hoy, Señor, quiero presentar esas cosas delante de ti. Quiero arrepentirme delante de ti, Señor. Quiero hacer las paces contigo. Quiero estar listo y preparado para ese gran momento. Deseas que tú vengas a esta tierra o que tú me llames a tu presencia. Quiero estar listo y preparado. Gracias, gracias, mi buen Jesús. Gracias, bendito Dios.